Muy bien, vamos a Primera de Tesalonicenses. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, solamente nos vamos a concentrar en los versículos que hoy vamos a estudiar. Vamos a estudiar desde el verso 13 y verso 14 también. Verso 13 y verso 14. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, no como palabra de hombre, actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Vamos a orar y después de eso vamos a tomar tiempo para estudiar juntos estos dos versículos. Querido Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar su palabra este día. Gracias por ser enseñados por ella. Y oramos, Padre amado, que usted nos ayude a interpretar correctamente este pasaje para poder también tomar la aplicación necesaria a nuestra vida, que llevar a la práctica cada día. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Recuerde que el apóstol Pablo en este capítulo está defendiendo su ministerio. Él ha sido injustamente acusado, difamado, calumniado por personas que se han metido dentro de la iglesia, diciéndole a la iglesia: mire, Pablo aparenta tener una buena motivación, una motivación piadosa para hacer todo lo que está haciendo, pero en realidad sus motivaciones son perversas. Él no está detrás de ustedes por lo que ustedes puedan, por lo que a ustedes les pueda suceder, por cuánto ustedes puedan crecer en su fe, en el conocimiento del Señor. No. Él está detrás de ustedes por plata. Entonces Pablo tiene que defender su ministerio. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Bueno, él apela hasta acá, y lo hemos visto así, a tres cosas, ¿no? Él le ha dicho, primero, ustedes conocen mi sufrimiento. Segundo, le ha dicho, ustedes conocen mi carácter. Tercero, le ha dicho, ustedes conocen mi conducta. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Conocen mi conducta, cómo yo me comporté delante de ustedes, cómo les traté. Yo fui como una nodriza que cuida y amamanta no a los hijos de otros, sino a sus propios hijos. Eso es lo primero. Ustedes saben con cuánta ternura les traté, así como la nodriza cuida a sus propios hijos, así yo fui en medio de ustedes. Y segundo, les va a poner el ejemplo ahora de un padre. Y él les va a decir, yo les he tratado como un padre que provee, trabajando para suplir las necesidades de sus hijos, de su familia. Yo no viví de lo que ustedes me dan. Yo trabajé prolongadamente, día y noche trabajé para poder proveer, satisfacer mis necesidades y así no ser una carga ni ser un gravamen a nadie, absolutamente a nadie. Eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo hasta ahora, ¿no? Pero fíjense que ahora, a partir del versículo 13, el apóstol Pablo hace algo muy lindo. Versículo 12, él hace algo, ¿no? Él exhorta, él consuela, pero él también encarga. ¿Qué cosa? Que anden como es digno, vale decir, que anden en equilibrio entre lo que Dios dice de ellos y lo que los hombres debiesen decir de ellos, de la iglesia. Pero a partir del verso 13, él hace algo muy lindo. Algo muy necesario, hermano, dentro de la iglesia. Esto es tremendamente necesario dentro de la iglesia. Lamentablemente es tremendamente escaso también. Tremendamente necesario, tremendamente escaso. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo a partir del verso 13? Fíjese lo que hace. Da gracias, por lo cual también nosotros sin cesar, dice, damos gracias, por lo cual también nosotros. ¿Nosotros quiénes? Bueno, Pablo y su equipo ministerial. Los mismos que se mencionan en el capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué es tan importante que él diga nosotros? Porque son ellos precisamente los que fundaron esta iglesia. Son ellos precisamente, por así decirlo, los padres en la fe de esta iglesia. Y cuán importante debe ser para un hijo que su padre diga, yo estoy agradecido a Dios por tu vida. Cuán desafiante, cuán motivador debe ser para un hijo saber que su padre está orgulloso, está contento. Esta semana veía que hubieron varias graduaciones. Durante el año han habido varias graduaciones, ¿no?
la Noé se graduó de kinder. Ella es grande ya, ahora va primero básico, ¿no es cierto? Y me decía, yo estoy grande, la Gracia no, va a ir a pre-kinder recién. Ya está sacándole pica al hermano. ¿Quién más se graduó? Esta semana vi algunas cosas de graduaciones, no me acuerdo quién más. ¿Quién? Eso, los padres de Hannah. Los padres de Hannah se graduaron, ¿no? Terminaron un ciclo escolar. ¡Qué alegría por ellos! ¿No es cierto? ¡Qué alegría por ellos! Así tantos otros, ¿no? Uno siente alegría, se pone contento cuando ve logros de hijos. Bueno, Pablo le está diciendo a la iglesia esto, ¿no? Le está diciendo, por lo cual también ya, sin cesar, dice, sin cesar, damos gracias a Dios. Y es interesante la expresión sin cesar, porque él la utiliza un poco más adelante también en el capítulo 5, verso 17, cuando dice que nosotros debemos hacer algo sin cesar. ¿Se acuerda qué es? Orar. Orar sin cesar. ¿Sabe cuál es la idea de sin cesar? No es como la canción, no es como la canción de 31 minutos, ¿no? Que fue lo primero que pensó. ¿Ah? ¿Usted lo citó, po? ¿Usted lo citó? ¿Sí o no? Bueno, no es como eso, no es como esa canción. La idea aquí de dar gracias sin cesar, o en el 5:17 de orar sin cesar, es no paren de hacerlo. No pueden detenerse, no pueden parar de hacerlo. Es casi... ¿Le ha dado un ataque de estornudos? ¿Sí? Yo anoche estaba en casa, estábamos mirando un programa que nos gusta ver en la noche, La Divina Comida, nos encanta ver ese programa. Estábamos mirándolo y de pronto yo empecé a estornudar. Mi señora dice que es sapo, pero es verdad. Nos encanta mirar eso y yo estornudo, y empecé a estornudar y no podía parar, y no podía parar. No podía parar. Bueno, la idea de aquí de dar gracias sin cesar es esa. No paren de agradecer. No paren de agradecer. Más adelante decir orar sin cesar. No paren de orar. No se detengan. Casi que sea algo tan espontáneo como un estornudo que salga sin que usted lo pueda retener. Los estornudos usted no los puede retener, ¿verdad? Hay cosas que puede retener, los estornudos no. ¿No es cierto? Bueno, esa es la idea. Básicamente, esa es la idea. Ahora, yo le decía, él hace algo que es tan escaso en las iglesias, pero tan necesario, ¿no? ¿Qué es lo escaso en las iglesias o qué es lo que él hace que es tan escaso y tan necesario a la vez? Dar gracias. Dar gracias. ¿Sabe que cuando estudiaba este pasaje pensaba en Proverbios 4:23? ¿Qué dice Proverbios 4:23? ¿No sabe? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ah, no era ese el versículo que quería citar. Casi. No era ese el versículo. ¿Cuál era el versículo que quería citar? Quería citar de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe que ese texto es esa verdad es tan cierta que el Señor Jesús la refuerza 2 veces más en los evangelios? Él va a decir algo parecido en Mateo capítulo 12, verso 34. ¿Lo puedes colocar, Juan? Mateo 12, 34. ¿Lo tiene alguien que lo pueda leer antes que Juan? Ahí está, ya. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón, dice el Señor Jesús, habla la boca. Y luego lo va a citar nuevamente en Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Se cuenta la historia de que había un terrateniente rico. ¿Entiende lo que es el concepto de terrateniente rico, no? Un hombre que tiene muchas tierras. Y que justo al lado había un campesino pobre. Y este terrateniente rico, molesto porque al lado de su propiedad vivía un campesino muy pobre, cada semana agarraba un balde con basura
e iba y lo dejaba en la puerta de entrada al pequeño campo del campesino pobre. Y el campesino pobre, cada vez que llegaba a ese campo, tomaba ese balde con basura, venía, lo tomaba, botaba la basura en la basura, lavaba el balde, colocaba de las mejores flores que tenía en su jardín e iba y lo colocaba en la puerta de entrada del campo del terrateniente rico. Y eso era semana tras semana, semana tras semana. Hasta que un día el terrateniente rico, incómodo con la situación, fue donde su vecino, casi a reclamarle y a decirle: ¿por qué? ¿Por qué cada semana yo te traigo un balde con basura y tú me devuelves un balde con flores? Y él le dijo: porque eso es lo mejor que yo tengo para darte. Y entiendo que el balde que tú me traes es lo mejor que tú tienes para darme. Hermano, quiero decirle algo. La gratitud es una actitud que nosotros debiésemos cultivar. Es una actitud y es un hábito en el cual nosotros debiésemos de trabajar. No está Pablito, ¿no? Ahora anda en la clase. Usted sabe que Pablito juega al arco. Y ayer ganó su primer campeonato. Está contento el Pablito. Y me imagino que así debe ser, ¿no? Tuvimos un puro encontrón con el Nacho ahí por algo que dijo acerca de dónde va a jugar Pablito cuando sea grande. Pero bueno, tengo esperanza que lo puedo convencer en el tiempo. ¿Sabe cuál es el riesgo de Pablito como arquero? ¿Cuál es el gran riesgo de los arqueros? El Dylan es arquero también. ¿Sabe cuál es el gran riesgo de los arqueros? Que pueden tapar todo en un partido. Pueden tapar todo en un partido. Jugar el partido de su vida. Pero le hacen un gol tonto y los van a recordar por toda su carrera por ese gol tonto. Lo van a recordar toda su vida, toda su trayectoria profesional por eso malo que hizo. ¿Sabe que a veces nosotros somos exactamente iguales? Hacemos 20 cosas bien, pero nos recriminan solo la mala. De la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo abundaba en su corazón en gratitud por esta iglesia. Por eso que él va a decir, ¿no? Verso 13, ¿cómo va a decir? Por lo cual también nosotros sin cesar, ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios. ¿De qué? Y aquí viene el motivo del por qué él da las gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, la palabra recibir acá, hermano, tiene que ver con, en el original, en el texto original, hay dos palabras para recibir. Una palabra tiene que ver con recibir desde el origen y la otra palabra tiene que ver con recibir por un intermediario. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es la segunda, recibir a partir de un intermediario. Y él va a decir que los hermanos de la iglesia de Tesalónica recibieron la palabra de Dios no desde el origen, que es Dios, sino por un intermediario, que es Pablo. Pero aún así, ellos supieron identificar correctamente cuál era el origen. Por eso que ellos reciben la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Y eso es importante. Usted tiene que entender, tiene que recordar algo. La ciudad de Tesalónica era una ciudad griega, ¿no? Una de las cualidades, una de las características que tiene la cultura griega es que es una cultura muy culta, muy dada al amor a la sabiduría, a la filosofía. Eso significa filosofía, amor a la sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría?
a la sabiduría del hombre. ¿Qué nos dice Santiago, capítulo 3, verso 15, acerca de la sabiduría del hombre? ¿Qué características tiene la sabiduría humana? 3 cosas: terrenal, animal, diabólica. Esas son las características de la sabiduría humana. Y los griegos eran muy proclives, muy dados a amar esa sabiduría. Cada persona que venía, que mostraba un poco de cultura, que hablaba bonito, que tenía el don de la palabra, era escuchado. Y mucha gente en Tesalónica, probablemente al escuchar a un hombre tan culto como Pablo, se sintió influenciado, atraído por su discurso para escucharlo. Sabemos que no todos en Tesalónica se convirtieron, pero sí sabemos algo. Hubo un grupo de personas que al escuchar el mensaje, las palabras de Pablo, creyeron en esas palabras, no como palabras de Pablo, sino como la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que resultó? Bueno, dice el texto al finalizar del capítulo 3, del versículo 3, perdón, al revés. Al finalizar del versículo 13, eso es. Que esta palabra hizo algo en los tesalonicenses. ¿Qué hizo, hermano? Actuó. Actuó. ¿Y cuál es la idea de que actuó? Produjo cambios. Produjo en ellos convicciones. Produjo en ellos certezas. Produjo en ellos fe. Recuerde esto, hermano. Es la palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios la que convierte el alma. Es la palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios la que produce en nosotros fe. Es la palabra de Dios y solo la palabra de Dios la que produce en nosotros cambios que son necesarios para vivir vidas que agraden y honren al Señor. ¿Sabe por qué nosotros somos muy poco dados a agradecer a personas? Porque últimamente existe una tendencia que creo que es correcta, que se ha puesto de moda y creo que es correcta, que dice o refuerza la idea de una de las 5 solas. Solo a Dios la gloria. ¿Está bien eso? ¿Sí o no? Sí. Amén, sí, así debe ser. Solo Dios debe llevar la gloria. Pero eso no significa que nosotros no podamos darle gracias a personas. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo de amor. Trabajo que hemos mostrado a Él sirviendo a personas. Y si Dios no es injusto para olvidar, ¿por qué nosotros sí? Si Él agradece, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué? Eso no está bien. Eso no está bien. El apóstol Pablo da gracias al Señor por la vida de la iglesia en Tesalónica. Porque dice, ustedes recibieron la palabra como lo que es la palabra de Dios, no palabra de hombre. Y esa palabra actuó en ustedes. Produjo convicciones, produjo certeza, produjo fe, realizó cambios. Y esas certezas, esas convicciones, fíjense cómo se evidenciaron. Verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios produjo cambio? Por lo que produjo en la vida de la iglesia de Tesalónica. Ellos vinieron a ser, ¿qué cosa? Imitadores. ¿Qué significa ser imitador? ¿Qué hace un imitador? Copia acciones. Un imitador copia acciones, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que hizo la iglesia, ¿no? Fíjese que el apóstol Pablo, interesantemente, le va a decir primero a la iglesia en Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Después le va a decir a la iglesia de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. A la iglesia de Filipo le va a decir: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea que es interesante, porque como creyentes nosotros tenemos una responsabilidad: imitar a Dios, imitar a los hombres de Dios, pero también tenemos una responsabilidad, que es el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. ¿Sabe qué es? Imitar al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia de Tesalónica?
¿A quién imitó? Vean la Biblia, hermano. Ahí está la respuesta. ¿A qué otra iglesia? ¿Ah? Eso. ¿Qué está en Judea? Iglesia de Dios. ¿Ya? ¿Y dónde está esa iglesia de Dios? En Judea. ¿Y qué imitaron de ellos? ¿Cómo cantaban, no? ¡Oh, era una iglesia fervorosa en el canto! No, lo imitaron en el dar. ¿Generosos para ofrendar? No, lo imitaron en la oración. ¡Oh, los cultos de oración en la iglesia de Judea se llenaban! ¿Eso imitaron? ¿Le imitaron en qué? En los sufrimientos, en los padecimientos. Porque las iglesias de Judea sufrieron, hermano. Sufrieron persecución. Y producto de la persecución de la iglesia de Judea es que el evangelio se extendió hacia otros lugares. No sabemos bien cómo fue que la iglesia de Tesalónica sufrió. Pero sí sabemos, porque el apóstol Pablo dice eso, ¿no? Ustedes imitaron a la iglesia de Judea, los cuales sufrieron padecimientos de los de su propia nación, así como ustedes la están sufriendo. No sabemos bien cómo. Solo sabemos un pequeño detalle. Hechos capítulo 17, versos 5 al 9, cuando se funda la iglesia en Tesalónica, dice que algunos judíos alborotaron la ciudad. Contrataron a hombres ociosos para que hablasen mal de los creyentes. Estos que trastornan el mundo entero han venido a trastornar esta ciudad. Y después de eso, después de alborotar la ciudad, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a perseguir a Pablo y a sus compañeros, y como no los pudieron encontrar, fueron a la casa de uno llamado Jasón, donde creían ellos que estaban alojados. Y como no los encontraron allí, ¿qué es lo que hicieron con Jasón? Lo llevaron detenido, lo torturaron, llevaron junto con Jasón a algunos de sus compañeros. Ya al principio de la predicación, la iglesia tesalónica fue probada por fuego. Pero el fuego siempre hace algo. Quema la impureza, purificando el metal. Siempre hace eso. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia tesalónica. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos: yo doy gracias a Dios por ustedes, por su ejemplo, por su enseñanza, por cómo ustedes se convirtieron. ¿Se acuerda que en el capítulo 1 dice esto? Ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que hizo la iglesia de Tesalónica. Quiero decirle esto, hermano: la iglesia de Tesalónica no era una iglesia profesante. ¿Sabe lo que es una iglesia profesante? ¿No? Una iglesia donde tiene mucha gente, donde hay mucha gente que profesa hacer algo que en su vida diaria no practica. Eso es una iglesia profesante. La iglesia de Tesalónica no fue una iglesia profesante, fue una iglesia viviente, que vivió cada día su fe, su fe. El apóstol Pedro nos dice, en 1 Pedro capítulo 2, verso 21, que nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, para que le imitemos y para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Luego va a decir lo que tendremos en el mundo, ¿no? ¿Qué tendremos en el mundo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Él tenemos paz, en el mundo tenemos aflicción. Hermano, déjeme preguntarle algo. ¿Dónde quiere poner su mirada? ¿Dónde quiere confiar? ¿Dónde quiere tener puesta su esperanza? ¿En Jesucristo donde tendrá paz? ¿O en el mundo donde tendrá aflicción? Yo sé muy bien dónde quiero poner mi confianza, dónde quiero poner mi esperanza. El salmista decía: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. En mí tendréis paz, en el mundo tendréis aflicción,
dice el Señor, pero confiar. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a terminar esta parte.